Le doy muchas gracias primeramente a nuestro Señor por tener el gran privilegio de poder traer la palabra. Diga usted la palabra que alimenta al pueblo de Dios en esta tarde. Amén. Muchas gracias le doy al Señor. Le doy gracias a los padres de la casa. Amén. Porque aquí en este altar hay sacrificio. Así que le doy muchas gracias a Dios y después a los padres de la casa por darme la gran bendición de poder estar aquí en este altar. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y en muchas semanas, también hoy en la mañana, el pastor Michel estuvo hablando con respecto al poder de expansión del evangelio del reino. Amén. Ha habido una secuencia, diga usted una secuencia. ¿Y sabe por qué ha habido una secuencia de hablar del reino de Dios? Porque está a punto de suceder lo que el pueblo espera. Dile a que está a tu lado: la proclamación del evangelio del reino en estos tiempos es constante, porque está a punto de ser manifestado lo que va a ocurrir en estos tiempos. Amén. Quiero primeramente darle una introducción para que usted se pueda asentar ahí en su asiento, para que usted pueda y poder meditar lo que Dios quiere hablarte en este día. Dios, diga usted, Dios es el gobernante supremo del universo. ¿Quién es Dios? El que gobierna todo el universo, incluyendo nuestro mundo. Él quiere que seamos participantes activos de la proclamación de su reino. Quiere decir, aquí cuando le hablaba al principio dice, Dios es el gobernante del universo. Quiere decir que Él gobierna, diga usted, Él gobierna. Y dice, y es el gobernante de la tierra. Quiere decir que si Él gobierna, yo tengo que estar sujeto a ese gobierno. Quiere decir que la vida de usted y la mía son gobernadas por Él. Dile que está a tu lado: ¿sabía usted que somos gobernados por el Dios que está en los cielos? Antes de usted ser ciudadano, diga que está a tu lado, cubano, usted primeramente es ciudadano de los cielos. Por eso que si usted tiene la revelación con respecto a que usted es ciudadano de los cielos, usted tiene que dejarse gobernar por el que reina. Por el que reina y por la cabeza, que es nuestro Dios. ¿Cuántos saben que tienen cabeza? Hay una cabeza en los cielos que es nuestro Señor, que gobierna nuestras vidas. Diga usted, gobierna. En el Salmo 24:1 dice así la palabra. Porque usted dirá, ¿cómo es eso que el Señor gobierna? ¿Cómo es eso que es el gobernante del universo y de toda la tierra? Dice el Salmo 24:1. De Jehová es la tierra. ¿De quién es la tierra? No le escuché. ¿De quién es la tierra? La tierra, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Dice ahora, el mundo y los que en él habitan. ¿Se da cuenta usted que usted y yo no nos gobernamos? ¿Se da cuenta usted que a nosotros nos gobierna nuestro Dios que está en los cielos? ¿Se da cuenta usted? Porque a veces queremos gobernarnos. A veces queremos tomar nuestro propio camino y no el camino de nuestro Señor. Dile que está a tu lado, ¿sabe usted que a ti te gobiernan?
Porque todo fue creado por Él. El universo, la tierra, dile que está a tu lado, tú también fuiste creado por Él. Ese es el gran problema. ¿Sabe por qué no hemos visto más? Porque no dejamos gobernarnos por Él. Pero si tú lees este salmo, usted puede entender que de Jehová es la tierra. Todo lo que hay en la tierra le pertenece a Él. Todo es de Él porque todo fue creado por Él. Por eso, si usted y yo somos creación de Dios, debe de entender usted que usted no se gobierna, que lo gobierna su creador. Yo sé que hay gente que le estoy pisando quizás hasta callitos de los pies. Aunque debe haber poco, porque a través del poder de Dios, aquí hasta los callos, juanetes, todo se pierde. ¿Cuántos lo creen? Hoy va a suceder algo grandioso. Dios va a venir con poder sobre tu vida. Pero recuerda bien esta introducción. Tú tienes que dejar que el Padre que está en los cielos, quien creó la tierra y todo lo que existe en ella, tiene que gobernarte. ¿Cuántos quieren gobernarse, dejarse gobernar por nuestro Señor? Aleluya. Dios nos ha dado una encomienda poderosa. Dios ha puesto en la mano de nosotros algo que tiene mucho poder. Diga usted, ese reino. Y en el reino de Dios, el reino de Dios no consiste en mezcla. Consiste en lo que Dios ha puesto en nosotros y lo que nosotros recibimos y dejamos nosotros que se haga en nuestras vidas por causa de dejarnos gobernar. El reino de Dios es la vida de Dios, ejerciendo influencia con la obra de poder del Espíritu Santo a través de nuestra humanidad. Vuelvo a decirle, el reino de Dios es la vida de Dios. Diga usted, la vida de Dios. Ejerciendo influencia con la obra de poder del Espíritu Santo a través de nuestra humanidad. Dile que está a tu lado. Ya entiendes que debes dejarte gobernar por Dios. Dile que está a tu lado. Instrumento somos en las manos de Dios. Y quiero llevarlos a usted al libro de Hechos 1:8. Porque lo que Dios quiere hacer a través que nosotros dejemos gobernarnos de Él es que su reino sea expandido. Un reino necesita a alguien que le gobierne. Un reino necesita a mucha gente que se dejen gobernar. Yo sé que está duro, eso duele. Eso duele. Dice Hechos 1:8. ¿Cuántos quieren el poder de Dios? Dios le ha dado una asignación a cada uno de nosotros. Pero la número uno es expandir su reino. Pero el reino se expande no solamente, como decía el pastor Michel, a través de la palabra, sino con la manifestación del poder. El reino consiste en poder. Dile que está a tu lado, ¿sabías tú que el reino consiste en poder? Por eso aquí en Hechos 1:8 dice la palabra, pero recibiréis poder. Hay una promesa de Dios para nuestras vidas. Y esa promesa dice que vamos a recibir poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo sea manifiesto en nuestras vidas, entra el nuevo nacimiento. Diga usted, el nuevo nacimiento. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Vamos a recibir qué?
cuando venga sobre nosotros, quiere decir que el Espíritu Santo es un participante, es el participante número uno para manifestar el poder. ¿A través de qué? Dile que está a tu lado, de nuestra humanidad. Dile que está a tu lado, ¿entiendes ahora que tienes que dejarte de gobernar? ¿Que tienes que dejarte gobernar? ¿Lo entiendes? Es tan serio cuando hablé de dejarse gobernar, la gente se pone en serio, Pastor Michel. Porque la gente quiere andar como caballos veloces, sin carreta atrás y sin rienda como poder aguantar. Pero en eso no consiste el reino. El reino consiste en palabra, pero consiste también en poder. Aleluya. Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. Ahora dice aquí, recibiráis poder cuando haya venido. Diga usted, cuando haya venido el Espíritu Santo. Diga usted, el Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué? Para ser testigos. Dice aquí la palabra, para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la única manera de usted ser testigo de Dios en la tierra es a través de manifestar su poder. Dios te ha dado poder. Diga poder. Diga poder. Diga, Dios te ha dado el Espíritu Santo. Diga usted, para ser testigo de Dios aquí en la tierra. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que su reino sea esparcido. Y a la vez que el reino de Dios sea esparcido, el reino de Dios es conocido. Cuando el reino de Dios se manifiesta y trae milagros, sanidades sobre alguien, ya es un detonador, algo potente que Dios va a usar para que lo que aconteció aquí acontezca con otro. Necesitamos el poder para establecer el reino. Diga usted, el poder para establecer el reino. Nosotros solo no podemos, ni por nuestras propias habilidades, ni por nuestro propio conocimiento, ni por el conocimiento, ni por nuestras habilidades. El reino de Dios será manifestado solamente a través del poder que viene del Espíritu Santo. Por eso ahí hay tres cosas poderosas. Y recibiréis poder. Diga usted poder. Dice, cuando haya venido el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. ¿Para qué? Una vez que usted y yo seamos testigos, no hay nada que nos pueda frenar. No hay obstáculo que nos pueda detener. Por eso la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo necesita ser lleno del poder de Dios. Porque una iglesia que no tenga el poder de Dios es una iglesia que no crece. Es una iglesia que no manifiesta lo que es Dios en realidad. ¿Cuántos están con el pastor? Dios quiere expandir su reino. Pero no solamente en esta ciudad. No solamente en esta nación. El reino es algo glorioso. Diga usted glorioso. El reino es algo indetenible. El reino de Dios no se puede explicar con la razón humana. Por eso que las habilidades nuestras no funcionan.
cuando el reino de Dios está en ti, cuando el reino de Dios está en ti, que ha venido a través del Espíritu Santo, usted está lleno del poder de Dios. Por eso Jesús, cuando la mujer del flujo de sangre le tocó el borde del manto, que los discípulos con su mente, con su manera de razonar, dijeron: pero Señor, tanta multitud alrededor tuyo, ya no nos dice que alguien te ha tocado. Y dice Jesús: ¿sabe por qué sé que alguien me ha tocado? Porque poder salió de mí. Dile que está a tu lado: prepárate, porque cuando tú empieces a orar en las calles de esta ciudad, hay poder de parte de Dios para que sea desatado sobre tu vida. ¿Cuál es nuestro modelo? Jesús. Jesús era el mismo reino. El propósito mayor del poder es que todos conozcan a Cristo. ¿Cuál es el propósito del poder de Dios? Que toda persona conozca a Cristo. Que toda persona venga a los pies de nuestro Señor. Que toda persona reconozca que es un pecador y que tiene la oportunidad de salir de la condición en la que se encuentra. Por eso la expansión del reino de Dios tiene que ser no solamente en esta ciudad, sino en la nación y en las naciones de la tierra. Diga usted: necesito poder. Cuando Pedro negó a Jesús, no tenía el poder. Por eso negó a Jesús. ¿Sabe por qué niegas a Jesús? Porque hay ausencia de poder. No lo niego cuando me pregunten si soy cristiano o no. Lo niego con la actitud de mi corazón. Por eso Pedro negó a Jesús, porque no había todavía venido el Espíritu Santo sobre él y no había sido empoderado del poder del reino. Pero, diga usted, pero cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, su primer discurso, como dice la Biblia, la palabra de Dios, casi 3,000 acertaron al Señor. Por eso, cuando yo veo a alguna de mi gente que lleva 4 años y todavía tiene 2 personas en las casas de paz, ya yo tengo la respuesta. ¿Sabe cuál es? Hay ausencia del poder de Dios. Porque cuando hay poder de Dios hay de nuevo. Cuando hay poder de Dios hay pasión. Cuando hay poder de Dios hay milagros, hay maravillas. Aleluya, diga usted aleluya. Cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, su primer discurso, como casi dice la Biblia, 3,000 personas aceptaron al Señor. No niegues a Jesús. Si niegas a Jesús, es que hay ausencia de poder. Y mira qué es lo que sucede aquí en el libro de Hechos 8:4. Había sucedido algo grandioso. Ya habían sido investidos de poder. Usted lee Biblia, ¿verdad? Ya había venido sobre ellos el Espíritu Santo. Pero sucedió algo en aquellos hombres de Dios. Empezó la persecución. Dice, empezaron los problemas.
Y quizás usted diga, pero si soy lleno del poder de Dios, ¿cómo es que va a venir situaciones y problemas? Precisamente por eso, porque estás lleno del poder de Dios. Y dice la palabra aquí en Hechos 4 que había una gran persecución. Ellos habían sido investidos de poder el día del Pentecostés. Aquí hay muchos predicadores, ¿verdad o no? Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio del reino. Cuando el poder de Dios ha sido desatado sobre nuestras vidas, nada nos puede detener. ¿Cómo es posible que porque estoy padeciendo una enfermedad, yo no voy a hablar de las cosas del reino de Dios? ¿Cómo es posible que si estoy pasando por una prueba, yo no voy a hablar de las cosas del poder de Dios? Dice ahí la palabra que la persecución hizo que ellos predicaran más el evangelio del reino. Y ya saben la historia un poquito más hacia adelante. El apóstol Saulo entraba a las casas y tomaba a la gente y los metía presos. Y ellos se expandieron. Y si tú le metes a la mente natural, tú dices, huyeron. Pero tú tienes que entender que cuando tú pasas una prueba, está a punto tú de ser un detonador para que el reino de Dios sea, mira, multiplicado, sea reconocido. Rápido. Dice, los que fueron, dice, esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio del reino. Ya usted sabe, la cosa estaba, como decimos los cubanos, que pelaba. Pero mientras más la cosa se ponía que pelaba, más poder de Dios tenían los hombres de Dios. Y mira que la cosa está que pela. No, mira que está a tu lado, es contigo. La cosa está que pela, pero Dios está listo y preparado para desatar más poder sobre la iglesia, más poder sobre tu vida. Porque es la propagación del reino de Dios lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Por mucho que el enemigo nos haga, el poder que actúa en nosotros es mayor que cualquier oposición. Por eso, si estás padeciendo de una enfermedad, de un problema, no temas. No temas. Porque eres propicio, diga usted, propicio a que el detonador, ¿qué pasa usted? A que el detonador, diga usted, el reino sea mostrado y la enfermedad salga de ti, la pobreza salga de ti, la miseria salga de ti, las maldiciones salgan de ti. Aleluya, denle un fuerte aplauso al Señor. Dura cosa has pedido. Gracias, Jesús. El ataque produce algo bueno a favor de nuestras vidas. Cuando el infierno se volca sobre los hijos de Dios, usted tiene que entender que este ataque es algo bueno. Diga usted, bueno. Diga, bueno. Porque es el momento donde está a punto del detonador estallar y se expanda el reino de los cielos. Por eso las casas de paz. Y quizás usted dirá, como decía el pastor Michel, esta es una casa que equipa. Esta es una casa que prepara. Y hay gente que no le gusta estudiar. Como a mí tampoco me gustaba estudiar. Como me cogieron en el 9º grado y me dijeron, sal que estás de más aquí en Oviedo, vete, no te queremos. Cuando intenté a los 3 meses en otro lugar, me volvieron a botar. Porque en lo secular me decía,
tú no das ni para cabo de flecha. Pero me tomó el Señor y me llenó de poder. Y déjame decirle, hay una universidad que estoy pasando. Hay una universidad que estoy pasando. Dile a que está a tu lado, ¿qué nivel de universidad tú estás? Aleluya. Usted y yo somos primero ciudadanos del cielo, como le dije al principio. La palabra en Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está en el cielo. Porque si yo hablo que somos ciudadanos del cielo, yo tengo que poner un fundamento como la casa me ha enseñado. ¿Es verdad o no? Y dice la palabra, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Tiene duda usted que su ciudadanía está en el cielo? Dile que está a tu lado, ¿tienes duda usted? Ahora le traigo una pequeña nota. Usted dirá, me ha hablado de poder. Pastor, ¿y qué es el poder? El poder es la habilidad del gobierno del cielo. ¿Qué es el poder? ¿Qué es el poder? La habilidad. Diga usted habilidad. Diga usted del gobierno del cielo. Para echar fuera toda enfermedad. ¿Para qué es la habilidad del reino de los cielos? ¿Para qué es ese poder que Dios nos ha dado? Para echar fuera toda enfermedad. Por eso hoy nadie se va de este lugar hasta que Dios lo toque y sea sano. Yo declaro en el nombre de Jesucristo que si el Espíritu Santo y el reino de Dios está en tu interior, el poder de Dios se manifestará y tú eres sano en esta tarde. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Dice, para echar fuera enfermedades, principados, potestades y expandir el reino. ¿Con qué propósito Dios quiere sanarte? Dile que está a tu lado, ¿padeces de alguna enfermedad? No, díselo. Ahora dile, ¿ahora tú crees que Dios quiere sanarte? Dios quiere sanarte porque hay un propósito. Dentro de ti habita el reino de Dios y hay un propósito en tu vida. Ningún poder de la tierra tiene el poder para forzar el reino de los cielos. Ningún poder en la tierra, ningún principado, ninguna potestad, ningún huésped de maldad, ningún gobernador de las tinieblas tiene el poder para forzar el reino de los cielos. El reino de los cielos es el que fuerza los poderes de las tinieblas. Si dáselo a él, dáselo más fuerte. Así que, dice, así que recibiendo nosotros un reino, yo hablo y yo voy a poner el fundamento en la palabra. Porque si yo hablo, y no digo en dónde está lo que yo estoy hablando cosas vanas. Dile que está a tu lado, el reino no es cosa vana. Dile, el poder no es cosa vana. En Hebreos 12:28 lo había hablado. Ningún poder en la tierra tiene el poder de forzar el reino de los cielos. En Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos, dice, gratitud. Dile que está a tu lado, ¿tienes gratitud? Vamos, díselo. ¿Tienes gratitud? Y mediante ella sirvamos a Dios. Dios nos pide ¿qué? Gratitud
por Dios darnos la bendición de ser portador del poder de su reino. Por eso dice aquí, y mediante ella, esa gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Cuántos tienen gratitud de nuestro Señor? Dios quiere que tú trabajes en su reino y que siempre tengas reverencia hacia Él. Dile que está a tu lado, ¿tienes reverencia con Dios? Y que camines bajo el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Ser obediente a Él. El temor a Dios es ser obediente a su palabra. Hay gente que dice, ay pastor, este dolor que tengo en el estómago, este dolor que ya, ese dolor no es tuyo. Ese dolor no te pertenece. Ese problema de la mente que estás batallando no es tuyo. El reino de Dios con su poder trae libertad, sanidad, liberación. Si somos ciudadanos de los cielos, la liberación y la sanidad y la prosperidad es un derecho legal. Como lo empecé desde el principio, usted y yo somos ciudadanos no de Cuba, sino antes de ser de esta tierra, Cuba, somos ciudadanos del cielo. Dile que está a tu lado, ¿sabías que antes de estar aquí estabas primero allá? Por eso dice, si somos ciudadanos del cielo, la liberación, dice, nos pertenece. Diga usted, me pertenece. La sanidad, diga usted, me pertenece. Diga usted, la prosperidad, dice, me pertenece. ¿Por qué? Porque tengo derecho legal. Den un fuerte aplauso a nuestro Dios. Cuando pensamos como ciudadanos, tenemos los mismos derechos que Jesús. Voy a la Biblia. Cuando usted y yo pensamos como ciudadanos, tenemos los mismos derechos que Jesús. Y dice la palabra en Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es, hágase ahora, apriétase el pantalón. Apriétaselo. Dice, si es que perecemos juntamente con Él. Dios pone condiciones. Dígate a tu lado, ¿sabías tú que nuestro Dios, díselo que está a tu lado, ¿sabías tú que nuestro Dios pone condiciones? Dice, padecer juntamente con Él. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Acaso cuando usted lee la palabra, los padecimientos que tuvo que sufrir Jesús detuvieron su propósito en la tierra? Dile que está a tu lado. No. Cuando fue llevado, cuando fue escupido, cuando fue golpeado, cuando fue clavado en la cruz, cuando fue exhibido allí en la cruz, había un propósito. Dice la palabra que juntamente con Él somos tú y yo crucificados. Juntamente con Cristo fuimos tú y yo crucificados. Si Cristo sabía todo su padecimiento y a través del poder del reino lo enfrentó y tomó la victoria, déjame decirle a usted, lo de usted consumado es. Porque cuando miras a la cruz tienes que decir, consumado es. Vístame despacio. Que voy apurado, ¿no? Que estoy apurado. Algo de eso es. Ya no me acuerdo de eso ya. Ahora quiero llevarles a usted a Mateo 6:10. Mira qué poderoso esto. Esto está poderoso. Mire esto. Hay una oración que Jesús enseña a los discípulos.
Porque los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Y dice Mateo 6:10. Mira, ya anterior, no cogí el versículo anterior, cogí este en específico. Jesús enseñaba a sus discípulos por petición de ellos. Ellos le dijeron: enséñanos, Señor. Y Jesús le dio esta oración que dice: venga tu reino. Solamente los ciudadanos del reino de Dios tienen la autorización para decirle al Padre: venga tu reino. Dile que está a tu lado: despierta, despierta. Tú eres un ciudadano. Tú puedes decirle al Padre: venga tu reino. Ahora mira, venga tu reino, dice aquí: hágase tu voluntad. Y ahí donde el zapato aprieta, ahí donde Dios dice: espérate, te voy a apretar un poquito. Porque dice la palabra: venga tu reino, pero dice Jesús: hágase tu voluntad. No la voluntad del hombre, sino la voluntad del Padre. Y ahí donde chocamos nosotros, porque muchas veces queremos hacer nuestra voluntad. Por eso hoy también usted va a morir a su propia voluntad. Y usted se va a arrepentir por estar caminando en su voluntad y no en la voluntad de Dios. Porque si usted camina en la voluntad de Dios, usted tiene la autorización para decir: venga tu reino. Venga tu reino. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Aleluya. Dile que está a tu lado: aleluya. Dile que está a tu lado: venga tu reino. Dice la palabra: venga tu reino. Dile que está a tu lado: Señor, haz la voluntad en la vida de mi hermano, para que sea sano, para que sea empoderado, para que sea lleno del poder de Dios, para que el reino sea expandido. Dile que está a tu lado: sea expandido. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Y por qué Dios nos pide que el reino sea expandido? ¿Qué significa expansión? Dice: es ensanchar, es ocupar más espacio, es aumentar. Dile que está a tu lado: en tamaño. Dile que está a tu lado: ¿quieres aumentar en tamaño? Por favor, no en este que tienes de carne y hueso. ¿Quieres aumentar en tamaño en el espíritu? Pues prepárate, porque viene un poder del Padre de lo alto en esta tarde. Y no hay demonio, no hay espíritu, no hay nada que pueda detener el poder de Dios. Y termino aquí ya. No podía dejar de hablarle sin hablarle de este versículo. Perdone la redundancia de estar repitiendo los mismos. En Mateo 13:33. Mira qué poderoso está eso ahí. Mira con qué el Señor compara su reino. Mateo 13:33, otra parábola les dijo: el reino de los cielos, diga usted, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Diga usted, levadura. Diga usted, levadura. Que tomó una mujer y escondió en 3 medidas. Diga usted, 3 medidas de harina, hasta que todo
fue leudado. Pero dice aquí, hasta. Y cuando habla de hasta, Padre, habla de tiempo. Nunca dudes que el reino de Dios está en tu interior. El enemigo quiere engañarte, pero dice el Señor que el reino de Dios es como la levadura, que a medida que tú lo procesas, a medida que tú lo haces, eso se va expandiendo. Dice que la mujer tomó 3 medidas de harina. Y cuando ella toma 3 medidas de harina, aquellos que conocemos lo que es el pan, el dulce y todas estas cosas, sabes que en la levadura, dile que está a tu lado, no puede haber mezcla. Por eso que en la levadura que representa el reino no puede tener mezcla. El reino no puede tener una doble intención. El reino no puede tener maldad. El reino no puede tener perjuicio. El reino es como la levadura que esta mujer, dice la palabra, echó en 3 medidas. ¿Con el fin de qué, pastor? De que cuando llegara el momento, todo fuera juntado. Y sabes algo, cuando el poder de Dios se junta, muchas cosas suceden. Por eso Dios prepara una iglesia para que esté llena del poder de Dios. Porque así como las 3 masas de harina que se juntaron, así el Señor creó la iglesia para que estuviera junta en el poder de Dios, porque el poder de Dios tiene que ser manifestado. Pero diga usted, hay un tiempo, y lo que hacemos lo que hacemos cake, sabemos que hay un tiempo que se le da de reposo. Entonces no dudes nunca, ni le creas al diablo, que aquí en tu interior habita el reino de Dios. Solo Dios está esperando el tiempo para que la masa esté leudada para manifestar el poder. Déjame decirte algo, tu familia está a punto de convertirse. El milagro en tu vida está a punto ya de suceder. Porque es que los milagros producen la expansión del reino. Por eso hay casas de paz, casas de paz, casas de paz. Porque es como la harina leudada, que cuando llega un tiempo donde ya el líder, el mentor, el anciano, el pastor, aunque no damos los pastores casas de paz, aunque no damos casa de paz, estamos listos como esa medida de harina que se echaron en 3 porciones para manifestar el poder. ¿Usted cree que el padre de la casa, a veces le decimos, papá, ¿de qué combustible usted es? Ustedes lo saben, no para. Y yo, en la intimidad con mi Dios, digo, yo sé que Él es un hombre, pero tiene muchas cosas de Dios. Y lo que me interesa no es lo del hombre, sino lo que porta de Dios. Por eso cuando yo lo veo a Él que no para, vengo a estas citas que le he hablado con respecto a la levadura del reino. No, pero ¿por qué? El apóstol quiere tener 100, 200, 400 iglesias, porque no es culpa del apóstol, es culpa de la levadura del reino. La levadura del reino cae y produce el efecto cuando hay masa que saben que se gobiernan y que dan el lugar al reino para que sea manifestado. Y yo quisiera que la iglesia se ponga en pie. No me queda más tiempo. Hay algo que está a punto de ocurrir. La duda que tú tenías que si el reino estaba en ti o no, hoy se te va a quitar. Dile que a tu lado, ¿sabías que se te va a quitar? Porque Dios te va a empoderar en esta tarde. Porque el reino de Dios no se detiene. Porque el reino de Dios no para. Porque el reino de Dios no se detiene. Y no sé por qué lo voy a tocar, pero lo voy a tocar.
cuando mi mamá muere, que la enterré un viernes, el domingo ya yo estaba listo para predicar la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? No es porque yo desprecie a mi madre, es que tengo un compromiso con lo primero en mi vida. Diga usted, lo primero, que es el reino de Dios. Den un fuerte aplauso al Señor. Y quiero que la iglesia repita conmigo ahora con voz audible. Padre Celestial, en este día te doy gracias por hacerme ciudadano del reino. Ciudadano del reino de los cielos, por haber nacido de nuevo. Yo te doy gracias ahora. Yo te doy gracias ahora porque sé que eres el Dios que gobierna mi vida. Yo te doy gracias y ahora mismo yo te pido que sea activado para donde quiera que vaya, yo manifieste tu reino. Donde quiera que vaya, expulso al reino de las tinieblas, expulso a la enfermedad, expulso a la tristeza, expulso a la pobreza, expulso al miedo. Ahora yo me apropio de los beneficios del reino, lo que conquistó Jesús en la cruz del Calvario, que conquistó la sanidad. Ahora yo me apropio de mi sanidad, de mi liberación, de mi prosperidad, que es el derecho legal que me ha dado por ser ciudadano del reino. En el nombre de Jesús, yo declaro ahora mismo que soy portador del poder del reino. Donde quiera que vaya, yo lo voy a proclamar. Diga usted, yo soy activado ahora mismo en ese poder que está sobre mí. Yo soy activado ahora mismo en ese poder que está sobre mí. Ahora nosotros como pueblo de Dios, ahora mismo yo quiero ir ahora a proclamar tu reino. Yo me propongo obedecerte, entender que no me gobierno, que eres tú quien gobierna mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora yo creo que el reino de Dios está dentro de mí. Está dentro de mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Voy a hacer un llamado ahora. Y voy a llamar al frente todo el pueblo que quiera recibir el poder y la expansión del reino. Arriba, arriba. Todo aquel que quiera ser empoderado. Todo aquel que quiera ser empoderado. Vamos, vamos, vamos. Pase aquí al altar. Pase aquí al altar. Usted va a ser empoderado. Para manifestar el poder de Dios. Vamos, corre al altar. No se deje engañar.
¿Sabes algo? ¿Sabes algo? Veo muy poca gente que quiere recibir el poder del reino. Arriba, todo el mundo al altar. Todo el mundo ahí, todo el mundo. Todo el mundo, usted lo necesita. Está bueno ya de estar usted batallando con debilidades. Está bueno ya de estar usted sintiéndose medio flojito. Usted puede estar pasando por proceso, pero el poder no se va de usted. ¿Sabía usted que hay algo que nos limita a nosotros para manifestar el poder de Dios? Por eso, a propósito, les dije que pasaran todo aquí al altar. Hay algo que está entorpeciendo la manifestación del poder de Dios. Hay algo que está entorpeciendo el mover de Dios y la expansión de su reino. ¿Y sabes qué cosa es? El espíritu de temor. El espíritu de temor te paraliza. El espíritu de miedo te paraliza. Porque cuando tienes temor y miedo, eres peor que un incrédulo. Por eso le dije al pueblo que pasara, porque sé que todos batallamos contra eso. Y antes de desatar el poder de Dios sobre su vida, para que el reino sea manifestado, para que usted sea sanado y para que vaya a sanar a otro, usted necesita renunciar al espíritu de temor, al espíritu de miedo, al espíritu de depresión, a todo demonio, a todo espíritu que está estorbando la obra de Dios en su vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, repita usted conmigo: Padre Celestial. No lo escuché. Padre Celestial, en esta hora, por mi propia voluntad, diga: por mi propia voluntad, yo renuncio ahora, diga usted ahora, al espíritu de temor, y en el nombre de Jesús yo lo echo fuera de mi vida. Yo lo echo fuera de mi vida. Diga usted: